Recién mencionamos que obteníamos un resultado antes de los incisos G, C, G, segundo párrafo, y H del artículo 81. A ese resultado también debemos deducirles las donaciones siempre y cuando las mismas existan y las mismas tienen un tope del 5%. En el caso de que las deducciones superen ese 5%, vemos que a través del método de la columna 1-2 o suma y resta podemos tener en exceso o en defecto las mismas, pero no es nuestro caso porque estamos analizando una persona física, pero vale la aclaración. También podemos deducir los gastos médicos, que es el 40% del total de los gastos realizados, y en el caso de medicina prepaga tenemos como tope el 5% de la renta. Estas deducciones son las que estamos estudiando en este punto, a las que llamamos deducciones generales. Recordemos que este punto era el punto de las deducciones generales, pero aprovechamos para empezar a ver en un esquema cómo es la liquidación, y aquí encontramos nuestro punto de interés, que son las deducciones generales admitidas, que son las donaciones y los gastos médicos, entre ellos la medicina prepaga, que no es una atención médica, sino un abono que se realiza por una atención. Aplicadas estas deducciones, vamos a obtener la ganancia neta o quebranto del ejercicio. Aquí ya vemos el quebranto que nos puede dar cada una de las categorías, y aquí encontramos también la deducción o resta, mejor dicho, del quebranto de ejercicios anteriores establecido en el artículo 19. Esto lo vamos a ver posteriormente con un ejemplo, cómo podemos hacer uso de los quebrantos que hubiere en cada una de las categorías en ejercicios anteriores. Y también restaremos en nuestro caso las deducciones personales. Aquí vemos claramente que estamos hablando de una persona física, si no, no hubiera deducciones personales, por lo que la ley nos permite deducir el mínimo no imponible establecido en el artículo 23 inciso A, las cargas de familia y las deducciones especiales. Estas tres deducciones las desarrollamos en 2 unidades anteriores, por lo que no nos vamos a explayar en este momento. Y al deducir las mismas vamos a obtener la ganancia neta sujeta a impuesto. Una vez que obtenemos esta ganancia neta sujeta a impuesto, en nuestra filmina no comentamos esto porque no estamos viendo todavía la aplicación de la escala, pero es a partir de este resultado, de esta ganancia neta, la aplicación de la famosa escala del artículo 90. Bien, ahora vamos a ver qué conceptos no admite nuestra ley como deducción. También vamos a ver cuál es el tratamiento de las salidas no documentadas y de la ley antievasión. El artículo 88 de la ley enuncia cuáles son esas deducciones no admitidas. Pese a que en nuestra ley por ahí encontraremos otras derogaciones de las cuales no se admite su deducibilidad, pero aquí en el 88 las encontramos claramente, y entre otras de las que no está enumerada aquí, pero tampoco lo permite la ley, son las salidas no documentadas, que la veremos después. Entre otros mencionamos los gastos personales y de sustento del contribuyente, excepto los que están previstos en el 22 de la ley, que son los gastos de sepelio, y los 23 que recién vimos, que es la ganancia no imponible, cargas de familia y la deducción especial. Y esto tiene un fundamento, porque no podemos deducir todos los gastos personales nuestros como contribuyentes y del sustento de nuestra familia, y es que estas erogaciones implican el consumo de la ganancia generada, más adelante lo vamos a conocer como el monto consumido, y además están contempladas como ganancias no imponibles, cargas de familias y deducciones especiales. También no está admitido como deducción la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente. Solamente se admitirá deducir en la parte que no exceda la retribución que usualmente se pague a terceros por la prestación de un servicio similar, pero el problema surge cuando no hay empleados con quien cotejar el monto. También no admite la ley como deducción este mismo impuesto y cualquier impuesto sobre terreno baldío o campos que no se exploten,
Y otro de los ejemplos es las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados con esas operaciones. Tales gastos más bien integrarán el costo de los bienes a los efectos de esta ley y se deducen dichas sumas invertidas mediante la amortización, todo esto establecido en el artículo 47 de nuestro decreto reglamentario. Después vemos que la ley sigue enunciando otros tipos de gastos no admitidos. Otro de los más comunes es la amortización de los automóviles que provengan de importes netos de IVA superiores a 20.000. Esto tiene correlación con la ley de IVA. Y los gastos de mantenimiento y funcionamiento que superan los 7.200 pesos. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de las compras a los monotributistas en el caso de nuestra ley? Tenemos un límite y la limitación en el cómputo de deducciones está prevista en el anexo de la ley 24977, ahí está el artículo y el decreto reglamentario, y aquí debemos tener en cuenta las operaciones recurrentes con los monotributistas, en este caso con un monotributista, entendiéndose como tales, o sea, como recurrentes, aquellas que superen la cantidad de 23 operaciones cuando se trate de compras o de 9 operaciones en el caso de servicios dentro del periodo fiscal, dentro del ejercicio fiscal. Cuando esas operaciones no fueren recurrentes, se establece un tope del 2% para un mismo proveedor o del 8% para el conjunto de proveedores. Bien, las salidas no documentadas. Esto está establecido en el artículo 37 y son esos gastos que se realizan donde carecemos de documentación que justifiquen esa salida de dinero. O esta encuadre como apócrifa. También la legislación previó en el caso de estos tipos de salidas de dinero y no se puedan probar por otros medios que por su naturaleza ha debido ser facturada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. No se admite, la ley es clara en este sentido, no admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35% que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario, desconocido y oculto. Aquí vemos que la ley trata de sancionar el caso de estas salidas no documentadas, que no solo que no las permite deducirlas, sino que va a obligar al contribuyente que está liquidando su impuesto a ingresar el 35% del mismo por ser no documentado o por no conocer el beneficiario del destino de esa salida de dinero. A los efectos de la determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realice la grabación en el caso de la salida de dinero. Por último, vamos a ver la ley antievasión, que la misma establece que todo pago superior a 1.000 pesos debe realizarse por entidad bancaria. Monto que a criterio personal y con todo el desfasaje y devaluación que hubo ya está quedando desactualizado. Hoy 1.000 pesos es una operación recurrente y normal, pero la ley todavía no se actualizó, por lo que la tratamos de tal manera. Y en este caso de que un pago no se realice por entidad bancaria, no es posible deducirlo de nuestro impuesto a las ganancias. Pero aquí encontramos algo que todavía nos abre un poco más la puerta al estudio de dicha ley. Hay un fallo reciente, el fallo Mera Miguel Ángel, que indica lo contrario y abre un nuevo camino a la regulación en materia de evasión fiscal. Todo indica que se apuntaría a actualizar el monto para poder corregir esta inferioridad numérica. Bien, ahora vamos a ver los gastos que corresponden parcialmente a ganancias exentas y grabadas y cómo tratarlos. Suele suceder que hay contribuyentes que tienen tanto ganancias grabadas como las exentas y gastos comunes a esas dos ganancias, por lo que la ley establece un procedimiento para poder ver cómo podemos prorratear estos gastos en función de cada una de esas ganancias. Es el caso de gastos que no podemos relacionarlos claramente con un tipo u otro tipo de ganancias, refiriéndonos a la misma como exentas o grabadas. La ley dice que cuando los gastos se efectúen
con el objeto de mantener, obtener y conservar ganancias grabadas, exentas y no grabadas, aquí vemos que incluye a las tres, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Aquí ya nos está dando una pauta, nos habla de proporcionar las mismas. Cuando medien razones prácticas y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras. Es decir, que en ningún caso son deducibles gastos necesarios para obtener rentas exentas o no grabadas. Esto es siempre y cuando podamos identificarlos. Si nosotros identificamos gastos necesarios que corresponden a ganancias exentas, no son deducibles en ningún caso. Pero puede suceder que ciertos gastos se vinculen indistintamente a ganancias grabadas o exentas o no grabadas, por lo que la ley va a permitir someter dichos gastos a un prorrateo para vincularlos con las ganancias. Bien, ahora vamos a ver el tema quizás más principal o que más atención nos lleva, que es el quebranto de años anteriores y el tratamiento en el caso de las ganancias netas imponibles. Y tiene un fundamento, y es que la norma tiene como finalidad la de evitar injusticias derivadas de las variaciones cíclicas que operan en los negocios, es decir, en el giro comercial del contribuyente, y estar más cerca de la realidad económica. Y esto lo vemos comúnmente, que hay ejercicios donde se puedan llegar a obtener ganancias y en otros quebrantos. La ley prevé poder contemplar esos quebrantos para compensarlos con los ejercicios en los que haya superávit. Lo vemos establecido en el artículo 19, esto lo nombramos en un punto anterior, que de las ganancias netas se compensarán los resultados netos dentro de cada categoría y entre las distintas categorías. Si nuestro quebranto no podemos compensar total o parcialmente, el importe no compensado podrá deducirse de las ganancias netas que se obtengan en los 5 periodos fiscales siguientes. Es decir, si nos queda un saldo o no podemos compensarlo totalmente, podemos pasarlo a los 5 periodos fiscales siguientes. ¿Cómo empezamos a contar? A partir del primero de ellos, el año siguiente de producido el quebranto. El decreto reglamentario en el artículo 31 establece que las personas físicas y sucesiones indivisas que obtengan en un periodo fiscal ganancia de fuente argentina de varias categorías deberá compensar los resultados netos obtenidos de la siguiente forma. Quiero repasar este punto. Estamos hablando del caso de que se obtenga ganancias de fuente argentina. Es importante la aclaración. Podemos compensar esos resultados de la siguiente forma. Primero, compensamos en primer lugar de los resultados netos obtenidos dentro de esa categoría. Si en alguna de las categorías diera un quebranto, se compensará la suma de los mismos con las ganancias de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta en ese orden que establece el decreto reglamentario. A ver si podemos lograr comprender esto. Es cuando nosotros obtenemos una ganancia de fuente argentina, podemos compensar los resultados de la forma que establecimos recién. Primero compensamos lo de esa misma categoría y luego con las del resto. Recordar que no pueden generar pérdida las inversiones de lujo, de recreo personal y similares, y tampoco las deducciones personales del artículo 23 de la ley. Bien, ahora vemos el quebranto específico. Son quebrantos que establece la ley en el artículo 19 y son 3, los denominamos específicos porque únicamente se pueden compensar con utilidades del mismo tipo que lo generó. Son 3 y están enunciados en la ley y son el quebranto proveniente de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales,
incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de inversión, como establece nuestro artículo. Ese quebranto solamente puede ser compensado con utilidades que dé la enajenación de este tipo de venta de acciones. También tenemos los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina, es decir, un quebranto de fuente extranjera se compensa únicamente con ganancia de fuente extranjera. Hay una excepción, el quebranto por las ventas de acciones de fuente argentina, no imputable contra ganancia de ventas de acciones de fuente extranjera. Y nuestro último quebranto específico es el que proviene de derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura. Estos quebrantos, estas pérdidas generadas por esos derechos, solo también pueden ser compensadas con ganancias netas originadas a partir de ese tipo de derechos en el año fiscal en que se experimentaron las pérdidas o en los 5 años fiscales inmediatos siguientes. Aquí vemos, para finalizar nuestra unidad, estos 3 quebrantos específicos para terminar nuestra primer parte, por lo que encara nuestro marco teórico sólido para poder avanzar con nuestra segunda parte, es decir, la unidad 7. Muchas gracias.